¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, queridos compañeros, compañeras, auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el dial FM y también a través de todo el mundo y sus alrededores en el www.nuevomundopatagonia.cl. Nos puede seguir también en nuestras redes sociales, @Nuevo Mundo Patagonia Radio en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Patagonia Radio Nuevo Mundo. Hoy día lunes 27 de julio, iniciando esta edición especial de nuestro programa Primera Línea. Hoy día la primera línea va a salir un poco de lo que es la característica de nuestro programa de analizar la coyuntura política diaria, aunque no es tampoco... no está absolutamente negado en el programa que hoy día hagamos referencia a lo que está ocurriendo en nuestro país, pero el foco, el centro va a estar situado en la historia, particularmente en la historia de Magallanes y específicamente en la historia del movimiento obrero magallánico, porque para todos quienes seguimos el devenir de los trabajadores en nuestro país, en el mundo y también en nuestra región, hoy día es un día muy particular, muy especial, ya que se está conmemorando un año más de el asalto y matanza e incendio del local de la Federación Obrera de Magallanes, ocurrido un día como hoy, 27 de julio, pero hace 100 años. Por lo tanto, es una fecha aún más significativa, ya que es el centenario de esta remembranza. Para ello, entonces, vamos a hacer este programa especial, saliendo lo que es un poco la línea habitual de nuestro programa del análisis de la coyuntura. Y tenemos para compartir con nuestros invitados, a nuestros panelistas habituales. Está junto a nosotros don Dalibor Eterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. ¿Cómo está, compañero Dalibor? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros invitados, Valentín, Manuel, a nuestro panelista estable, Sebastián. También está con nosotros don Sebastián Aranda, que viene, ya hizo el precalentamiento y está desde la banca directamente a nuestro estudio virtual. Don Cevita, ¿cómo anda usted? Bien, aquí estamos, con solcito. Así veo. ¿Ah? Y tenemos no uno, sino dos invitados hoy día muy especiales. ¿Ah? Les agradecemos que se hayan dado el tiempo en una agenda nutrida que han tenido por estos días para compartir con nosotros. Vamos a partir saludando a nuestro querido colega, amigo, profesor de historia y también director del CIA, Centro Integral de Educación de Adultos, eso es, don Valentín Aguilera. ¿Cómo está, compañero? Bienvenido a este ruedo radial. También había estado con nosotros el año pasado, pero hace tiempo que no lo veíamos. ¿Cómo está, Valentín? Sí. No, muy bien, muchas gracias por la invitación, un saludo muy cordial a todos los panelistas, ¿cierto? Y también un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan y nos observan a través de las distintas alternativas de Nuevo Mundo Patagonia. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y pareciera que cuando se habla de el incendio, asalto y Federación Obrera de Magallanes, un nombre puesto que siempre aparece en los conversatorios, en las investigaciones, es nuestro querido compañero sociólogo, cientista político, don Manuel Luis Rodríguez Uribe. ¿Cómo se encuentra, compañero? Muy buenas tardes, mis queridos compañeros. Un gusto, Valentín, Dalibor, Sebastián, Claudio. Bueno, estas son las fechas en las que la historia vuelve al presente y yo creo que es una oportunidad muy, muy especial. Efectivamente, hoy día tengo 4 programas de radio y de conexión, así que si ustedes me permiten voy a estar solamente hasta las 18:30, digamos, con ustedes, porque hay un programa ahí que me han invitado de la ANEF, hay un llamado desde Río Gallegos, hay otro desde Puerto Natales, entonces estoy
bastante ocupados, pero yo creo que junto con Valentín y con ustedes vamos a hacer un análisis muy pertinente de lo que ocurrió el 27 de julio de 1920. Tuve la suerte, gracias a nuestro querido compañero René Cárdenas, Popeye Cárdenas, de acceder por fin a una copia del expediente judicial que se abrió el 27 de julio de 1920, un documento inédito hasta el día de hoy. Son 372 páginas del proceso, y a partir de la lectura de ese proceso elaboré este ensayo que todos ustedes seguramente deben haber visto. Es un descubrimiento, hay numerosos hechos que son inéditos, que hasta el día de hoy no han sido publicados, sobre lo que ocurrió en ese día, y bueno, dispuesto a colaborar con el programa, ¿no? Muy bien. Vamos a partir entonces, ya que usted anda con el tiempo más acotado, una pregunta para nuestros dos invitados, la pregunta de partida. Después le vamos a dar la palabra a nuestros panelistas para que les puedan hacer las preguntas de nuestros invitados, como es habitual también en la dinámica de nuestro programa. Yo quisiera partir preguntándoles, Manuel y Valentín, antes de ir a los hechos mismos que desencadenan el 27 de julio, ¿cómo se explica en el contexto de estas primeras decenios de lo que se le llamaban los locos años 20, ¿cierto?, del siglo pasado, el desarrollo y la expansión de la Federación Obrera de Magallanes? ¿Cuáles son las razones que esta organización lograra tal fuerza, tal cantidad de afiliados, de confederados, superando prácticamente los 9.000? Manuel. Sí, bueno, sin lugar a dudas, eso lo dijo el propio Luis Emilio Recabarren en el año 16, cuando pasó por Punta Arenas. Él viajó acá, llegó acá el 2 de mayo, llegó el 30 de abril del año 16 a Punta Arenas y viajó el 2 de agosto. Y pocas semanas después, cuando llegó a Buenos Aires, en barco, él publicó una declaración, un artículo, haciendo una crítica incluso a la Federación Obrera de Chile, a la FOCH, a la Gran Federación Obrera de Chile. Y él decía, ¿de qué Gran Federación Obrera de Chile hablamos nosotros, que tenemos 8.750 afiliados en todo el país, en todo Chile, mientras que la Federación Obrera de Magallanes tiene 10.300 afiliados? Luis Emilio Recabarren. O sea, él reconoció de que esta era, sin lugar a dudas, la organización sindical más poderosa del territorio patagónico, y posiblemente una de las más poderosas en Chile. De manera que es muy importante eso. Yo creo que es un reflejo precisamente de la forma como este movimiento tomó fuerza en esta parte del territorio. Una clase obrera que se constituyó rápidamente en la primera década del año de 1900, 1910, 1920, una clase obrera que se organizó rápidamente. Ya en 1898 hubo una unión obrera acá en Magallanes, formada por artesanos y obreros del campo y de la ciudad. Ya en 1905 hubo una primera huelga acá en Punta Arenas de los obreros, de los trabajadores, de los lancheros que trabajaban en la carga y descarga de mercadería en el puerto, en la bahía de Punta Arenas. Increíble que se hizo una huelga sin organización. Ellos no estaban organizados. Y ya después, 1908, 1909, 1910, se formaron numerosas organizaciones. En Magallanes, al momento de la formación de la Federación Obrera, había 11 sociedades mutuales, de todo tipo. Entonces, esta era una sociedad en la que estaban las condiciones sociales y económicas y culturales para el desarrollo
de un movimiento obrero poderoso. Eso. Valentín, sobre lo mismo, sabemos que la Federación Obrera de Magallanes estaba compuesta por trabajadores de distintas áreas, pero principalmente del mundo campesino, de la ganadería, ¿ah? En medio de esta actividad que se desarrollaba que en nuestra región, que no tenía fronteras, que en el fondo era una sola con Argentina. ¿Qué relación tenía la Federación Obrera con la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA? Sí, ahí, bueno, hay dos elementos que quisiera señalar. Bueno, reitero mis saludos muy cordiales para todos. Primero, claro, efectivamente hay una relación que se podría decir se va cimentando, se va construyendo, se va reforzando al pasar el tiempo en la década del 10, ¿cierto? Que termina siendo una relación estratégica, pero eso tiene relación también con otro elemento y quisiera quizás complementar a lo que decía muy certeramente don Manuel Rodríguez en el sentido de que por qué se produce también este movimiento sindical y que en definitiva también nos lleva hacia esa política de alianzas que es bien especial en este caso. Hay elementos que contribuyen específicamente a este crecimiento o auge, ¿cierto?, del movimiento sindical en la región de Magallanes o en la Patagonia, y eso tiene que ver con dos cosas. Bueno, con varios elementos, pero también con dos que quisiera aportar a lo que había dicho don Manuel Rodríguez. Uno tiene que ver con el crecimiento demográfico, ¿cierto?, exponencial que vive la zona y que dice relación, por ejemplo, con que efectivamente estaba visto que la Patagonia, la región de Magallanes, era una zona de oportunidades laborales. En algún momento hubo una suerte también, entre comillas, de fiebre del oro. Mucha gente vino hacia acá pensando en eso en esta época y en realidad se terminó trasladando hacia lo que fueron las faenas, ¿cierto?, del mundo del campo. Ese crecimiento exponencial, que incluso se vio reflejado en dos cosas. Uno, en que la población tenía unos ritmos de crecimiento tan importantes que incluso se llegaba a duplicar a sí misma, ¿ya? Esa imagen nosotros la podemos ver en lo que es el Censo General de Lautaro Navarro en 1907, y en donde también tenemos otro elemento que dice, o que establece en definitiva que la en Magallanes era distinta. En un momento, ¿cierto?, de este crecimiento demográfico, el 50% de la población era chilena, ¿cierto?, de donde habían connacionales, ¿cierto?, de distintos lugares, especialmente la zona del que hoy entendemos como los lagos, ¿cierto?, Yanquihue, Palena y fundamentalmente de Chiloé, y también un 50% de extranjeros. Y ahí se combinan estos elementos donde crece de manera significativa el mundo de los trabajadores, ¿cierto?, por un lado, con una serie de problemáticas y dificultades propias de una ciudad que estaba creciendo de esta manera, ¿ya? Y de todas también las dificultades que existían en el mundo del trabajo, y por otro lado también esta influencia, ¿cierto?, de ideas que venían desde afuera. Nosotros ahora estamos experimentando, ¿cierto?, los tiempos de la globalización, podemos enterarnos rápidamente. Si una cosa pasa ¿cierto?, en Europa, lo sabemos al instante, o en distintos lugares, y en definitiva en algún momento, ¿cierto?, llegan las ideologías a Magallanes, ¿cierto?, llega la ideología del anarquismo, llega la ideología del socialismo, y en definitiva en este periodo de auge de esta idea, ¿cierto?, de transformación social, esta idea revolucionaria, se produce ¿cierto?, este choque, en donde por un lado tenemos un anarquismo que está muy potente en el mundo, que está la International World Workers, que es la que en definitiva también se asocia a la Federación Obrera, ¿ya? O se siente representado justamente por este pensamiento, por una parte, y por otro lado este crecimiento de la población. Entonces eso dio lugar, como decía ¿cierto?, Manuel Rodríguez hace unos minutos, empiezan a generarse todas estas instancias, también están las sociedades de socorro, ¿cierto?, los grupos, ¿cierto?, extranjeros, están los sindicatos, también están los medios de comunicación en distintos idiomas, y por lo tanto todos estos elementos hacen que en definitiva, llegado a 1911, esta Federación Obrera en realidad vaya avanzando de una manera increíble y que incluso el mismo Recabarren lo reconociera. Y este proceso, obviamente, con sus particularidades y diferencias,
también se produce en Argentina y en algún momento en este auge, considerando, ¿cierto?, que desde el punto de vista del anarquismo quizás las fronteras no tienen, digamos, la misma fuerza en ese sentido, se produce este encuentro natural de dos organizaciones que piensan el mundo y el futuro de una manera parecida. Muy bien, Ahí, estamos en... ahí, Adelante, ahí Manuel. sería interesante aportar, Claudio, Sebastián y Dalibor, a lo que dice Valentín, un hecho muy significativo. Esta era una sociedad, la sociedad magallánica, era una sociedad multicultural. Por ejemplo, ya en 1912, 1913, cuando la Federación Obrera lidera los movimientos huelguísticos de los trabajadores de las estancias, los contratos de trabajo se firman en castellano y en inglés, porque los trabajadores, sobre todo los que estaban afiliados a las estancias de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, muchos de ellos recibían sus pagos, los recibían en libras esterlinas. Negocio que le permitía a los grandes empresarios, como los bancos estaban en manos de ellos mismos, que sacarle una pequeña porción al sueldo de los trabajadores, porque el obrero llegaba al banco con libras esterlinas, y al cambiarlo a peso chileno, como diríamos hoy día, le sacaban el mordisco. Pero por otra parte también hay una conciencia de la importancia, como bien dice Valentín, una importancia de la circulación de los diarios. Fíjense ustedes que el diario El Trabajo y el diario El Socialista del Partido Obrero Socialista después de 1912 registra información que proviene de periódicos tan lejanos como El Despertar de los Trabajadores de Iquique o de la Prensa de Santiago o Valparaíso. Y el diario El Trabajo también registra ya hacia 1916, 1917 noticias procedentes de Ámsterdam, procedentes de Londres, es decir, de puertos europeos. Lo que está indicando de que los gremios, los mar y playa, los gremios de los obreros portuarios, de los obreros embarcados, son muy importantes para el movimiento obrero de esta región, porque son esos trabajadores embarcados los que traen los diarios, los que traen los libros, los que traen el material de prensa que circulaba en la época. Esa es una globalización antes de siglo, digamos, ¿no? Que es muy interesante. Cuando en la construcción de la historia de la fundación del Partido Comunista en Magallanes, descubro, por ejemplo, que en el año 17 ellos se enteraron con una semana de diferencia la toma de Petrogrado por los maximalistas encabezados por Lenin. ¿Y cómo lo saben? Lo saben leyendo el telégrafo. En Punta Arenas había telégrafo desde 1901. Entonces, esta es una ciudad cosmopolita. Y esta clase obrera es una clase obrera cosmopolita. Cuando uno revisa las páginas del diario El Trabajo de la Federación Obrera, hay artículos que hablan sobre los más diversos temas. Pero hay artículos que se nota que son personas que han leído textos extranjeros, por así decirlo, ¿no es cierto? Autores extranjeros. Entonces yo creo que es un momento muy interesante el desarrollo del movimiento obrero de la región magallánica y patagónica. Dos fechas antes de entrar a lo del 27 de julio. En 1913, los dirigentes de la Federación Obrera de Punta Arenas viajaron a Gallegos para formar una federación obrera en Río Gallegos. Funcionó solamente un par de meses. Y en 1916 volvieron a viajar otra vez a Río Gallego, una delegación de la FOM de Punta Arenas, para formar la Federación Obrera de Río Gallegos, que fue la que después heredaría más adelante Antonio Soto Canalejo. En otras palabras, este es un movimiento obrero fuerte, organizado, tenía en cuenta bancaria. La Federación Obrera tenía cuenta bancaria. Cobraba cuotas a los obreros en las estancias mediante los chasquis que circulaban, como lo muestra la película Fuego, circulaban a caballo entre las estancias, llevaban los diarios y traían las cuotas de los afiliados. Incluso apareció por ahí entre los archivos que me tocó revisar los libros de la Federación Obrera, la contabilidad. Se publicaban además en el diario del Trabajo cada 6 meses la contabilidad de la Federación Obrera de Magallanes. Es una organización muy fuerte y es muy interesante, es muy rica.
además con un profundo debate ideológico. Al interior de la Federación Obrera había maximalistas o marxistas, como le diríamos hoy día, había socialistas, había gremialistas, anarcosindicalistas, esas distintas corrientes políticas se observan en el diario El Trabajo. Uno lee artículos de inspiración anarquista o de inspiración maximalista. A partir de 1916 la Federación Obrera pasó a ser controlada por los dirigentes de inspiración anarcosindicalista, pero ellos no se quisieron afiliar a ninguna de las grandes organizaciones que habían a nivel nacional. La FOM, a pesar de los intentos que hizo Recabarren cuando vino a Punta Arenas, no se afilió a la FOSH, ni se afilió a la Federación Obrera Regional, digamos, la FORGE, que era de inspiración anarcosindicalista, porque los compañeros de acá de Punta Arenas de ENA han calculado que si se aliaban a una de las federaciones, estaban poniendo en riesgo la unidad del movimiento. ¿Ah? Entonces es muy interesante el desarrollo que tuvo la Federación Obrera. Estaba observando hoy día a la mañana, conversando con un compañero, decía, qué extraño, hemos reconstruido la historia del incendio, hemos reconstruido la historia de los distintos momentos, pero en Magallanes todavía no está escrita la historia de la Federación Obrera de Magallanes. Muy bien, un poco en eso estamos con esta primera pregunta, en este programa especial dedicado a la conmemoración de los 100 años del asalto a Matanza y masacre de la Federación Obrera Incendio de Magallanes. Don Dalibor Eterovich. Agradecer una vez más la presencia de nuestros invitados, el tiempo que se dan, y bueno, un poco hacer un comentario a propósito de lo que hemos conversado también, un saludo, un recuerdo, ¿no? Para Carlos Vega Delgado, quien se ha preocupado mucho también de la historia de la Federación Obrera, y no solo la Federación Obrera, pero él tiene un importante archivo, también un recuerdo para Isabel Soto, que hoy día ya no es dirigente, pero ella fue dirigente de las matronas, hija del gallego Soto, entretenidas historias tiene, y de la particular historia del gallego Soto. Todo un legado que ojalá que quede en algún momento también registrado, ¿no? Hay todavía muchas personas que saben, que conocen la historia, y sería importante que la vayamos rescatando. Pero un poco preguntarle a los dos, a Valentín, a Manuel, cómo se imaginan o cómo en realidad ven desde la distancia hoy día, 100 años después, el Chile de 1920, 1915. ¿Qué país era ese, digamos, en términos de infraestructura, en términos de desarrollo? ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿En qué contexto? Porque Magallanes, tenemos una mirada de Magallanes, pero me da la impresión de que Chile era distinto al momento que vivía Magallanes. No sé si estoy tan equivocado. No sé, para cualquiera de los dos, digamos, primero. Sí, quiero partir, si me permite, Valentín, muy brevemente. El mejor retrato del Chile de 1910, 10 años antes, que es el Chile del centenario, lo hace el propio Recabarren. Hay un artículo famosísimo de Luis Emilio Recabarren donde él menciona precisamente las profundas desigualdades de este régimen capitalista, las profundas miserias que resultan de la implantación del capitalismo en Chile. Yo creo que es un país, yo diría, aún más desigual y más violentamente desigual que el que tenemos hoy día. Valentino a lo mejor tiene una visión más completa. Sí, efectivamente, hay varios aspectos que tenemos que señalar. El contexto, por ejemplo, estamos hablando del periodo de la cuestión social, ya comienzo del siglo XX, y esa cuestión social que nosotros la conocemos, bueno, a través de distintas obras y trabajos en la zona central, también se expresa acá. Uno de los aspectos dice, bueno, está por un lado, ¿por qué crecen, cierto, estas organizaciones, también las sociedades de socorros mutuos, como los sindicatos, en este caso la Federación Obrera?
es por un lado, claro, existen las ideas, los conceptos, la ideología, existe, digamos, por un lado, una amplia cantidad de trabajadores que estaban ávidos de organizarse y de tener mejores condiciones, pero también teníamos una dualidad. Estaba leyendo algunas cosas y tengo, por ejemplo, una cita de un historiador que se llama José Gregorio Díaz, ¿ya? Que tiene un trabajo que se llama La Es de la Aldea, y que nos explica justamente cómo nosotros estamos hablando de este crecimiento demográfico exponencial que se veía en determinado tiempo de la historia en la ciudad, cómo pasamos de una aldea a un intento de ciudad en realidad, porque el crecimiento es muy grande y no existe una preparación o digamos, condiciones urbanísticas necesarias para enfrentar, digamos, lo que está pasando. Y en ese caso, José Gregorio Díaz, por ejemplo, nos dice cómo era la vida cotidiana en los sectores populares. A las dificultades ofrecidas por la búsqueda de agua potable y los sistemas elementales de eliminación de desechos, se agregarían otros obstáculos a la higienización urbana, producto de la inadecuada infraestructura vial y de la carencia de cultura sanitaria. Paralelo al crecimiento poblacional, se produjo un desarrollo de las enfermedades contagiosas, cuya propagación fue facilitada por las malas condiciones ambientales urbanas, agravadas entre los sectores pobres. Y ese análisis, ¿cierto?, en definitiva tiene que ver con este crecimiento exponencial de la población. No tuvo correlato con el desarrollo, por un lado, ni de las condiciones de la ciudad, ni por otro lado también en las condiciones de vida de los trabajadores, y por eso también se produce este auge, ¿cierto?, en el movimiento. Quizás, evidentemente, hay algunas situaciones que son distintas, hay preocupaciones, por ejemplo, cuando hablamos de pensar esta organización sindical, ¿cierto?, de un momento hacia otro, ¿cierto? Hablamos de una organización que se preocupaba de las condiciones laborales, ¿cierto?, de los trabajadores, pero también era una organización que se preocupaba en este caso de la educación, ¿ya? Había una relación con la Sociedad de Instrucción Popular, había una relación con Gabriela Mistral, había una relación con todas estas charlas, ciertos ciclos de charlas donde estuvo Luis Emilio Recabarren, donde estuvo Belén de Zárraga, donde hubieron también otras personas connotadas que participaban en esto. Había un teatro, ya habían bibliotecas populares. Entonces, cuando hablamos de la Federación Obrera de Magallanes y su rol en este contexto de una ciudad que está tratando, ¿cierto?, de emerger, digamos, un rol muy importante, muy fundamental, y queda justamente ese desafío, como decía hace unos minutos don Manuel Rodríguez, de decir cómo nosotros reconstituimos este periodo de la historia para entender la gran importancia que pueden tener las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y ese elemento es extrapolable a, por supuesto, distintos momentos de la historia, incluido el presente. Micrófono, Claudio. Sin micrófono, Claudio. Decíamos, Manuel ya se tuvo que retirar, ¿ah? Porque tenía un compromiso ya establecido previamente, pero nos va a dar tiempo para poder conversar más profundamente con Valentín, que también se ha dedicado, igual que Manuel, a estudiar profundamente esta situación, este movimiento y estos hechos que estamos analizando el día de hoy. Don Sebastián Aranda. Sí, bueno, alguien mencionó, creo que fue Manuel, la necesidad de hablar de historia de manera más natural, como está hoy en día de moda, de naturalizar la conversación sobre la historia y sobre todo sobre la historia más tangible, que es la historia donde uno vive, donde uno se desarrolla. Y yo creo que la historia de Magallanes, no solamente en el desarrollo de su organización obrera, es fascinante en términos de ver cómo se desenvuelven todos los elementos que uno de repente analiza teóricamente en la práctica. Y no solamente el desarrollo, insisto, del desarrollo de organización obrera, sino en el desarrollo de lo que es sociedad. O sea,
nosotros tenemos Magallanes en la época en donde Chile se funda como república ya constitucionalmente, o sea, posterior a la década del 20, en Magallanes seguía existiendo un orden que principalmente la opresión era patriarcal, pero había un nivel de equilibrio social con el medio ambiente, yo creo que incuestionable, dado las formas de vida y el tiempo de vida que seguían teniendo estas sociedades, en cualquiera de los espacios que se desarrollaron. Sin embargo, al cabo de 50, 60 años, ya tenemos un desarrollo de un protocapitalismo en auge, que como bien se mencionó, fomentaba esta migración que yo creo que perfectamente podríamos caracterizar como migración campo-ciudad. No ciudad porque Magallanes haya sido una gran urbe, sino porque Magallanes sí tenía un factor productivo semi-industrial que era determinante, que es la oveja y los derivados de oveja que se vendían. Recordemos que se vendía ya la carne y ya la lana y después ya la carne congelada, o sea, y las personas que trabajan en las estancias no son campesinos, sino son obreros que reciben una remuneración fija, evidentemente bastante depreciada, y que como bien se mencionó, tenían un cierto nivel de desarrollo, podríamos decir, como se decía antiguamente, como de venir de sociedades quizás más desarrolladas, más complejas, europeos, en las distintas migraciones, y chilotes principalmente, que también yo creo que son una especie de sociedad continua en el sur bien particular. Entonces, de alguna manera la propuesta de la FOM, y uno también lo puede ver en los números, la cantidad de afiliados y también la cantidad de servicios y de asistencia que le prestaba a sus mismos afiliados, y también la tendencia anarquista, o sea, más refundacional una la puede ver como una propuesta ya de sociedad en un Magallanes bien noble, o sea, que no tenía ni siquiera 70 años, yo creo que era muy plausible, si se lograba quizás concretar ciertos objetivos políticos, qué sé yo, pensar evidentemente en algo más grande, no sé, algo más de nivel de Estado, superestructural, considerando en esa época también el carácter de más colonial que tenía el asentamiento humano. Entonces, preguntarte igual, Valentín, dentro de cuál era un poco, si existía o no alguna especie de proyecto social dentro de la FOM más o menos definido como horizonte, y aparte de la violencia que estableció este movimiento Liga Patriótica, que sabemos que era financiado por la oligarquía, oligarquía terrateniente y semi-industrial, ¿cuál fue la contrarrespuesta ya más ideológica, que también borra un poco la historia de la FOM y la desdibuja, así como desdibujó el golpe a Magallanes con todas las horizontes de desarrollo lanero y semi-industrial como proyecto socioeconómico? Sí, efectivamente, bueno, es complejo, ¿cierto? La caracterización de este periodo, pero hay temas interesantes como que nosotros podíamos conversar, reiterando algunos puntos, ¿cierto? ¿Cierto? El modelo productivo que se está desarrollando, un modelo fundamentalmente concentrado en lo que es la acción ganadera. No obstante aquello, ¿cierto? Como, por ejemplo, para entender cómo se produce este mundo del trabajo y los trabajadores, la FOM surge en primera instancia de una organización previa, esa organización previa del sindicato, ¿cierto?, de los carniceros, ¿ya? ¿Ya? Y ese sindicato verifica que es necesario construir unidad con los sectores que digamos que están relacionados con este ámbito productivo. No es la situación laboral de los carniceros, ¿cierto?, de los frigoríficos, excluyente de todo lo que pasa en esta, entre comillas, cadena productiva. Y ahí se produce quizás esta primera relación con respecto a la caracterización, ¿cierto?, de este periodo, cómo está esta actividad ganadera determinando todo lo demás. Y por otro lado, viene una segunda parte, ¿cierto?, que es, bueno, claro, efectivamente quizás hay un componente significativo de trabajadores que están en el mundo del campo, pero todo lo que se produce en el campo también va a llegar hacia otro lugar. Y por lo tanto, Punta Arenas, ¿cierto?, un puerto significativo, especialmente para ese periodo en la historia incluso del mundo, hace que este sea también un centro de servicio, ¿ya? Y por lo tanto también los trabajadores que tienen que ver con este tema se suman y finalmente se van sumando en los distintos
digamos, los distintos servicios y expresiones, ¿cierto?, del mundo del trabajo a este tema. Por lo tanto, primero eso con respecto a esta primera caracterización que tiene que ver con lo productivo. Con respecto al proyecto, efectivamente, hace un minuto nos comentaba Manuel Rodríguez que habían discusiones, conversaciones o debates, por decirlo de alguna manera, en los medios de comunicación obreros, ¿cierto?, en el trabajo fundamentalmente, en donde habían planteamientos de distintas corrientes. Y efectivamente se podría decir que cohabitaban ya distintos pensamientos en un momento bastante particular también de la historia de las ideologías, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Nosotros estamos hablando de que la Federación Obrera de Magallanes está, digamos, en plena vigencia y en toda su potencia, por decirlo de alguna manera, cuando estaba la Revolución Rusa, cuando se estaba ejecutando, ¿cierto? Cuando se estaba produciendo la Revolución Rusa en 1917, y por lo tanto esas ideas también se expresaron en los medios de comunicación, en este caso de la Federación Obrera de Magallanes. No tengo acá la fecha específica, pero por ejemplo, obviamente que la circulación de las ideas y de lo que estaba pasando en el mundo tenía contrastes. Por un lado, los medios de comunicación más conservadores miraban con muchísima preocupación lo que estaba pasando al otro lado del mundo, pero por otro lado los medios de comunicación obreros veían también como una luz de esperanza, un faro, ¿cierto?, la posibilidad por lo que estaba pasando en este caso en la Revolución Rusa. Hay incluso algunos artículos que señalan en Rusia no se está viviendo un gran caos, en Rusia se está organizando la sociedad de una manera distinta, y en este caso el país está funcionando, por ejemplo. Hablaban ya en 1917 y en 1918 en el trabajo. Entonces, si bien quizás no se podría decir que la Federación Obrera de Magallanes tuviera establecido clara y definidamente, no sé, pues, el proyecto Sociedad en Definitiva, que desde el punto de vista de las grandes concepciones de mundo que estaban circulando, se podría decir que por un lado había una corriente quizás más grande que tenía esta mirada narcosindicalista, donde había también esta coincidencia con lo que estaba pasando en Argentina, y también había espacio para otras ideas. Y de hecho nosotros vemos cuando se da después esta tragedia, ¿cierto?, que es el asalto e incendio de la Federación Obrera de Magallanes, que se produce un hecho de que, claro, por unos momentos el movimiento obrero sufre un repliegue, ya existe una persecución, ¿cierto? ¿Cierto? No solamente se clausuran, se incendian las instalaciones de estos diarios que se han mencionado, el Trabajo, ¿cierto? Y también el Socialista, pero sin embargo, en el caso particularmente la región de Magallanes, ya después este repliegue se podría decir que culmina en algún minuto, ya, y vuelve también con una conformación de partidos nuevos, ya, que son en este caso el Partido Socialista de Magallanes, que incluso previo al Partido Socialista de Chile a comienzos de la década del 30, y que también incorpora dentro de sus banderas, dentro de su quehacer, ¿cierto?, lo que es esta tradición anarquista que es procedente del movimiento obrero regional. Estamos en primera línea analizando lo ocurrido hace 100 años atrás, un 27 de julio de 1920, en cuanto a lo que fue la matanza, el asalto y el incendio de la Federación Obrera de Magallanes, con el profesor de historia Valentín Aguilera. Valentín, yendo ya a los hechos propios del 27 de julio, me gustaría que tú pudieras hacer una relación. Nosotros sabemos que un año antes ocurrió una situación trágica también en Puerto Natales, en el 23 de enero de 1919. ¿Qué relación hay entre este levantamiento de Puerto Natales y lo que allí ocurrió en el frigorífico Glorias con lo que ocurre un año y medio después aquí en Punta Arenas con el asalto y incendio y matanza de la fuerza? Efectivamente hay una frase muy conocida, ¿cierto?, que es un fantasma recorre Europa, y en este caso un fantasma estaba, ¿cierto?, cruzando la Patagonia, y era el fantasma justamente de estos grandes proyectos revolucionarios que se estaban edificando en el mundo. Por un lado, claro, efectivamente está el testimonio, está la perspectiva, ¿cierto?, este diálogo que se produce en esta sociedad cosmopolita que es la de Punta Arenas,
Pero por otro lado, los sectores, digamos, de ciertos representantes de quizás de los sectores patronales, ya, junto con los sectores conservadores de la sociedad también tenían una preocupación muy significativa por lo que estaba pasando. Estábamos hablando de una federación obrera que tenía una cantidad muy importante de personas, ¿cierto?, representadas, organizadas. Era un fenómeno que también cruzaba la Patagonia chilena-argentina, y en definitiva se estaban de una u otra manera construyendo ciertas condiciones o en realidad podríamos decir de extremos, por decirlo de alguna manera, eh, o mejor dicho, una posición bastante especial de los sectores conservadores, porque si bien la Federación Obrera de Magallanes se podría decir que tenía aspiraciones, era una organización con aspiraciones revolucionarias, también en su quehacer cotidiano era una organización muy destacada, y de hecho hay incluso algunas citas, ¿cierto?, de periódicos que no son precisamente el trabajo, que descatan esa mirada dialogante de la Federación Obrera de Magallanes. En ese marco, quizás lo que bueno, contribuyó a este escenario de choque fue este fantasma que tenían los sectores conservadores, y los cuales los llevó a actuar de una manera, ¿cierto?, muy violenta, como se dijo acá, lo decía Sebastián, lo decía don Manuel Rodríguez, también con esta construcción de las famosas guardias blancas, ¿cierto? Y con lo que resultó, ¿cierto?, en el 27 de julio de 1920. Don Dalibor Eterovich. Sí, un poco pensando en que Magallanes en ese instante tenía una gran cantidad de periódicos, de diarios, matutinos, vespertinos, en distintos idiomas inclusive. Era tal vez la región con mayor cantidad de circulación de medios escritos. Y la misma Federación Obrera hacía mucho hincapié en el tema de la educación de los trabajadores, en el tema, claro, de la alfabetización. Yo creo que ahí hay un elemento clave de los obreros de Magallanes, en términos de entender que era muy necesario el análisis político, porque ellos finalmente tenían entre sus principios o entre su programa como organización la toma del poder, digamos. Ellos se planteaban necesariamente que para cambiar las cosas había que tomarse el poder, y eso era una construcción. Y la contraparte, el oficialismo, el gobierno de la época, también hacía una lectura de la situación internacional, una lectura política de lo que estaba ocurriendo en el mundo, y a su vez era capaz de interpolarlo a lo que ocurría en Magallanes, digamos. Entonces, había todo un proceso de análisis de la contingencia política mundial y regional en este caso. Me da la impresión entonces de que eso hace que este hecho sea mucho más profundo que un simple hecho aislado puntual de violencia, digamos. Aquí lo que había era claramente fuerzas en disputa, que se proponían cambios profundos, y por otro lado, alguien que pretendía, como los conservadores, que pretendían finalmente exterminar aquello. Entonces, un comentario un poco desde esa perspectiva te quería pedir, Valentín, digamos, ¿cómo ves tú en el fondo la profundidad con la que los trabajadores analizaban, y al mismo tiempo la reacción de los gobiernos de Chile y Argentina, que eran absolutamente desmedidos, digamos? Estamos hablando bueno, en un contexto especial. Yo recordaba, ¿cierto?, que estaba este fantasma, ¿cierto?, que desde cierto punto de vista cargaba dentro de las espaldas del movimiento obrero. Por un lado, nosotros efectivamente tenemos una Federación Obrera de Magallanes con posiciones claras y definidas, ¿ya? Con un componente muy grande de trabajadores organizados y un sector conservador muy sospechoso de lo que podía hacer esta Federación Obrera de Magallanes.
Bueno, y en ese marco se producen también la experiencia de choque. Es bueno recordar también cómo fue este tema del asalto incendio el 27 de julio, porque nos puede decir también de qué manera se grafica, porque nosotros podemos decir, claro, habían posiciones extremas de repente en los medios de comunicación por un lado, pero también eso finalmente se graficó, ¿cierto?, en los hechos por los cuales también, bueno, es conocido el libro de don Carlos Vega Delgado, el titular, ¿cierto?, La masacre de la Federación Obrera, sobre este punto. Recordar, ¿cierto?, que previo al 27 de julio habían existido asambleas, ¿cierto?, de estas famosas guardias blancas preocupadas por la organización, ¿cierto?, y el auge del movimiento obrero, y fueron estas organizaciones las que fueron las que cercaron, ¿cierto?, y sitiaron, podríamos decir, la sede de la Federación Obrera de Magallanes el día 27 de julio. Hay testimonios de que se dispararon más de 2.000 tiros, ¿cierto?, en contra de este edificio. Hay testimonios también, ¿cierto?, de que los obreros en la costumbre de ese tiempo también se defendieron con lo que pudieron. Algunos pudieron aduencar, otros no. Y también, en definitiva, estaban, ¿cierto?, en un momento de celebración y se incendió, ¿cierto? Se prendió fuego a este lugar y las Guardias Blancas, en este caso, no solamente contentos con eso, impidieron la salida de una de las bombas, ¿cierto?, que iban en rescate, ¿cierto?, de este edificio, y a las otras le impidió el acceso al agua, ¿ya? La policía en este caso estaba absolutamente, digamos, en complicidad, ¿cierto?, con este grupo de personas, y también no colaboraron ¿cierto?, en detener, digamos, estas expresiones de violencia, y también, de hecho, se señala que la persona, o en este caso los bomberos que alcanzaron a llegar al frente de la sede, ya cuando estaba muy propagado el fuego, muy avanzado, tuvieron que hacer amenazas con armas de fuego para que les permitan alcanzar a rescatar lo que se pudiera, ¿ya? Para poder tener acceso al agua, porque también le habían cortado en este caso el acceso al agua, y esto implicó que 4 personas que fueron integrantes de la FOM fallecieran, digamos, al interior del incendio, ya que se perdiera todo en este caso lo que era propio, ¿cierto?, todo lo material que era propio de la Federación Obrera de Magallanes, el edificio completo, ¿cierto? ¿Y qué contaba este edificio? Porque cuando nosotros analizamos qué es lo que contaba este edificio, también nos damos cuenta de esta trascendencia que hablaba recién Dalibor, que por un lado es sindical, es política, es ideológica, pero por otro lado también es cultural, es social, educacional, ¿cierto? Se quema, ¿cierto?, la sede, el espacio de reunión, se quema, ¿cierto?, la biblioteca, se quema el teatro, se quema la imprenta, ¿cierto? Incluso tenían una cantina, pero una cantina de leche, donde eso también era un elemento que se le entregaba a los trabajadores, e incluso tenían hasta una panadería, ¿ya? Todo eso se pierde, y de la misma manera también, no conforme con esto, hay reclamos de quien fuera Gregorio Iriarte, ¿cierto? Gregorio Iriarte, que fuera uno de los primeros miembros de la directiva de la Federación Obrera de Magallanes, ¿ya? Que a su vez en el mismo tiempo era el editor del Magallanes, ¿ya? Y él hace un reclamo, ¿ya? Por lo siguiente, pasaron estos hechos muy graves, ¿ya? Estamos hablando del 27 de julio de 1920, y ningún medio de comunicación, en este caso, exteriorizó, comentó, ¿cierto?, lo que estaba pasando, a pesar de que la Federación Obrera de Magallanes es un espacio absolutamente instalado en la vida pública de la ciudad de Punta Arenas y de la región de Magallanes. Eh, Eso lo hace incluso renunciar a su medio de comunicación, y dentro de las cosas que denuncia es que, como se señalaba, no solamente era en este caso el periódico El Trabajo, ¿ya?, que era en este caso el instrumento de la Federación Obrera de Magallanes, sino que también el Socialista, ¿ya? El Socialista también, ese espacio fue, digamos, desarmado, fue incendiado, se perdieron, ¿cierto?, los equipos necesarios para la imprenta, y las personas que habitaban ese domicilio también fueron perseguidas. Por lo tanto, lo que pasó acá incluso fue, claro, una persecución contra la Federación Obrera, pero en general también contra las ideas, y también contra todo el espacio que implicaba, ¿cierto?, el movimiento obrero y la organización política en la región de Magallanes. Estamos en primera línea analizando
los hechos ocurridos hace 100 años atrás en la Federación Obrera Magallanes junto al profesor Valentín Aguilera. Valentín, ¿qué ocurre con la Federación Obrera Magallanes después de este 27 de julio, de ahí en más? Sí, ahí, bueno, es importante, como señalábamos, que hubo un importante movimiento, un importante repliegue, ¿ya? Ese repliegue dice el lugar, ¿cierto?, a la Federación Obrera, muchos de sus dirigentes perseguidos. Eso pasa, como recién lo comentaba, ¿cierto?, el profesor Claudio Varo, pasado acá, pasó en Puerto Natales, Puerto Boris, ¿cierto?, pasó en Argentina también. Y en definitiva, todo el movimiento obrero patagónico no solamente experimentó un repliegue, sino que también la persecución. Ahora eso se podría decir que se juntan ciertos elementos. Nosotros hablamos del topo de la historia, ese momento en donde el movimiento popular se invisibiliza, pero también se repliega y se reconstruye, y se expresa de otra manera ya en la década del 30, ¿ya? Este movimiento obrero o esta tradición obrera en realidad se junta, se confunde, ¿cierto?, con lo que es la nueva también, este nuevo ciclo político que está experimentando el país. Ya teníamos ¿cierto?, el Partido Obrero Socialista, ya como Partido Comunista de Chile, ya en pleno funcionamiento. Tenemos también la aparición del Partido Socialista, ¿cierto?, que se funda en esta primera parte de la década del 30. Y tenemos la aparición, ¿cierto?, de esta República Socialista, y son partidos, ya, y el Partido Socialista particularmente quizás, que tienen una importante trayectoria en la historia social y política de la región de Magallanes, expresado, ¿cierto?, en todas las elecciones que se dieron después de la década del 30, también en conjunto con lo que fue la experiencia del Frente Popular hacia adelante. Entonces, podríamos decir, y toda esa historia que también llega hasta el año 73, ¿cierto?, toda esa experiencia histórica, toda esa trayectoria, que nace con el movimiento obrero en Magallanes, ¿cierto?, desde finales del siglo XIX hasta toda la experiencia y la acumulación que desarrolla la Federación Obrera Magallanes, ¿cierto?, hasta también esta aparición ya más de los partidos políticos de este nuevo ciclo, también son parte quizás clara, visible, caracterizadora, ¿cierto?, de lo que es la cultura también en la región de Magallanes, ¿ya? Si queremos entender, digamos, cómo quizás perciben las cosas los habitantes de la región de Magallanes, cómo entienden quizás determinados elementos, no podemos perder de vista toda esta construcción histórica que partió desde el movimiento obrero y que también tuvo su ciclo político entre la década del 30 hasta 1973. Don Dale Boretero, estamos llegando al final ya del programa del día de hoy, así que la última ronda con su pregunta y su comentario para nuestro invitado. Sebastián, le toca. Me salté a Sebastián. Ya, Sebastián. Bueno. Usted empieza el cierre. Me hizo una mague. Sí. No me saltaste la ronda anterior, güey. No, en serio, entonces tiene doble. No, doble sí, tiempo. es bien una pregunta bien específica. A la luz de lo hecho y también analizando no solo el asalto a la FON, que yo creo que tiene bastantes elementos bien brutales de impunidad y de impunidad por parte de estas milicias, evidentemente también de impunidad de quien financia y quien evidentemente organiza todo, no solo la milicia, sino también el manto comunicacional y también la complicidad de un Estado naciente, de funcionarios que supuestamente están mandatados no solamente del Estado centralizado, sino también judicial, y que se repiten no solamente en este tipo de eventos como en Punta Arenas o la misma masacre de Natales o la masacre de Santa Cruz, sino también en la aniquilación de los pueblos originarios. ¿Por qué hasta el día de hoy, ya pasados 100 años, cuesta tanto todavía tener tan presente esa memoria? Y parece ser que esa memoria lamentablemente sigue presente solo por la voluntad de grupos de resistencia, como, no sé, quienes organizan la romería, pero el monolito, por ejemplo, que existe en Bulnes, pareciese ser para la importancia histórica de Magallanes algo absolutamente insuficiente, como, bueno,
la memoria histórica de Magallanes en su totalidad. ¿Por qué todavía cuesta tanto hablar de memoria y de los hechos propiamente tal en Magallanes, aún 100 años después? Sí, es muy interesante la reflexión que hace Sebastián, pero tengo la impresión también de que se produce el hecho contrario también. Estamos hablando ahora, hoy día, bueno, conversado Manuel Rodríguez, hoy día, solamente hoy día han habido muchos conversatorios. La semana pasada también participé de un espacio de conversación parecido. Yo creo que se está produciendo también una revitalización en realidad de esta discusión y también en la conversación anterior surgió una inquietud interesante a la luz de lo planteado por Sebastián. Se nos hizo una pregunta referida al tema de los 500 años. Me pareciera que obviamente que es un tema que ha quedado por lo que está sucediendo en la actualidad absolutamente en segundo plano, pero el tema de los 500 años tuvo un efecto, quizás secundario a su objetivo central, que tiene que ver con cómo la comunidad de Magallanes reflexiona por sobre todo lo otro que no nos señala este concepto de los 500 años, y que tiene en este caso que ver con la historia social de los pueblos que han habitado este territorio, ¿ya? Y en definitiva este hecho particular, ¿ya? Que tiene que ver con cómo nosotros destacamos una situación puntual, ¿cierto? Bueno, un hecho importante, los 500 años, globalización de las comunicaciones, etcétera, circunnavegación ¿cierto? Del mundo, pero nos llevó también a la reflexión cómo nosotros pensamos todo lo otro que tiene que ver con la historia social en definitiva, ¿ya? Y ahí justamente también se dio la contraposición de grupos que estaban reflexionando en cómo nosotros ponemos, ¿cierto? O cómo se pone adelante, ¿cierto? Lo que es la memoria de los pueblos originarios, cómo se pone adelante, ¿cierto? Lo que es la memoria de los trabajadores, de los migrantes, de la corriente, en este caso, migratoria golondrina, que es también una forma de entender la cultura, ¿cierto? Y cómo se construye la identidad en la Patagonia, ¿ya? Cómo reconocemos, ¿cierto? El movimiento social que está la FOM, pero también todas las organizaciones que contribuyeron de una u otra manera para que esto sucediera, los medios de comunicación, la forma de sociabilidad, la forma de vida, ¿cierto? Que tenía la población a comienzos del siglo XX y en adelante, y también toda la organización política que se dio entre el año 30 y el año 73, ¿ya? En definitiva, ha sucedido que en definitiva esta instalación de grandes temas nos ha llevado a un escenario distinto, y es quizás a escenarios de mayor reflexión con respecto a los fenómenos de la historia social, historia que también tiene un tiempo presente, porque recordábamos también en esa jornada de que la historia es análisis del pasado, pero para comprender el presente y para proyectar el futuro también. Y nosotros no podemos dejar, ¿cierto?, de ver de que en un momento de la historia de Magallanes existió una muy fuerte organización, ¿cierto?, social, obrera, que es la Federación Obrera de Magallanes, pero también la organización, en este caso, de distintos sectores de la sociedad, se ha ido replicando, independiente, ¿cierto?, quizás con características y particularidades propias. Hoy en día que se ve, ¿cierto?, mucha escasez, muchas dificultades. Por ejemplo, la sociedad misma también se ha organizado, se han organizado distintos sectores sociales en lo que son las ollas comunes, por ejemplo, ¿ya? Eso es también una forma de sociabilidad, una forma de organización social que tiene que ver con el tiempo presente, y que pensamos, bueno, efectivamente la Federación Obrera de Magallanes construyó muchísimo en su tiempo, otras organizaciones sociales en el tiempo presente también pueden construir mucho, y es parte de lo que debería existir, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Y bueno, y también la pregunta y el comentario inicial que hacía Dalibor, efectivamente las condiciones de vida son distintas entre 1910 a 1900, o a la actualidad, ¿cierto? Pero aún todavía tenemos muchísimos desafíos, muchísimos temas como sociedad pendiente, que quizás no de la misma manera, pero sí en el mismo anhelo de tener una sociedad distinta, una sociedad más justa, sí se reúne el concepto, ¿cierto? Sí se reúne la idea. Muy bien. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de este programa especial que hemos organizado como Primera Línea. Queremos agradecer la presencia de
Manuel Rodríguez en la primera parte del programa, sociólogo, analista político, y agradecer muy especialmente también al profesor Valentín Aguilera, que se haya dado el tiempo de compartir con nosotros en nuestro programa estos elementos tan importantes para mantener viva la historia del movimiento obrero en Magallanes, a propósito de la fecha tan especial que estamos viviendo hoy día. Valentín, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, un saludo muy cordial a los panelistas y a los amigos que comparten este momento con nosotros. Gracias a Dalibor, gracias a Sebastián. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles en una nueva edición de Primera Línea, aquí en la 104.7 del dial FM.